Los factores de transcripción son proteínas capaces de unirse específicamente a secuencias cortas de ADN, elementos en cis, localizadas en los promotores de genes, y de interactuar con el complejo de preiniciación de la transcripción para inducir o inhibir la actividad de la enzima ARN polimerasa 2. De esta manera, los factores de transcripción modulan la tasa de transcripción de sus genes blanco a través de un sistema denominado regulón. Los factores de transcripción que son activadores promueven la transcripción de un gen. Los represores disminuyen la transcripción. Conjuntos de sitios de unión de factores de transcripción llamados potenciadores y silenciadores pueden encender /apagar genes en partes específicas del cuerpo. Los factores de transcripción permiten que las células realicen operaciones lógicas y combinen diferentes fuentes de información para decidir si expresan un gen. El cuerpo humano tiene muchos factores de transcripción. También el cuerpo de un ave, un árbol o un hongo. Los factores de transcripción ayudan a garantizar que se expresen los genes correctos en las células correctas del cuerpo y en el momento justo. La expresión génica se da cuando se enciende un gen en el ADN, es decir, cuando se usa para producir la proteína que especifica. No todos los genes en tu cuerpo se encienden al mismo tiempo, ni en las mismas células o partes del cuerpo. Para muchos genes, la transcripción es el punto clave de control de encendido /apagado. Si un gen no se transcribe en una célula, no se puede utilizar para producir una proteína en esa célula. Si un gen sí se transcribe, es más probable que se utilice para formar una proteína, se exprese. En general, entre más se transcribe un gen, más proteína se produce. Varios factores controlan cuánto se transcribe un gen. Por ejemplo, el grado con el que el ADN de un gen esté enrollado alrededor de sus proteínas de apoyo para formar cromatina puede afectar la disponibilidad de ese gen para la transcripción. ¿Qué tiene que suceder con un gen para que sea transcrito? La enzima ARN polimerasa, que fabrica ARN nuevo a partir de un molde de ADN, debe unirse al ADN de un gen. Se pega en un lugar conocido como promotor. La ARN polimerasa se puede unir al promotor solo con la ayuda de proteínas llamadas factores de transcripción basales, generales. Son parte de las herramientas centrales de transcripción de la célula y se necesitan para transcribir cualquier gen como podemos ver en esta imagen. Sin embargo, muchos factores de transcripción, entre ellos algunos de los más increíbles, no son del tipo general. Hay una clase grande de factores de transcripción que controla la expresión de genes específicos en particular. Por ejemplo, un factor de transcripción podría activar solo un conjunto de genes que se necesitan en ciertas neuronas. Hablando sobre los activadores, estos se tratan de algunos factores de transcripción que activan la transcripción. Por ejemplo, pueden ayudar a que los factores generales de transcripción y /diagonal o la ARN polimerasa se unan al promotor. Los represores son otros factores de transcripción que reprimen la transcripción. Esta represión puede funcionar de varias formas. Como ejemplo, un represor puede estorbar a los factores bases de transcripción o a la ARN polimerasa, de manera que no puedan unirse al promotor e iniciar la transcripción. Algunos genes deben expresarse en más de una parte de tu cuerpo o tipo de célula. Un gen con este tipo de patrón podría tener varios potenciadores, conjuntos lejanos de sitios de unión de los activadores o silenciadores, que son lo mismo, pero para los represores. Cada potenciador o silenciador puede activar o reprimir el gen en cierto tipo de células o parte del cuerpo, al unirse a factores de transcripción que se producen en esa parte del cuerpo. El uso de múltiples factores de transcripción para regular un gen significa que se pueden integrar diferentes fuentes de información en un solo resultado. Por ejemplo, imagina que el activador A está presente solo en células de piel. El activador B es activo solo en las células que reciben señales U. Dividirse ahora. Factores de crecimiento de sus vecinas. El represor C se produce cuando está dañado el ADN de una célula. Bueno, ahora por último se mencionó lo que fue el ejercicio que me encargó a mí, que era el de la clase, que era un cambio en la mutación de una base que en la secuencia. Entonces, básicamente se hizo lo que fue un cambio de una guanina, que era la 43, se cambió a adenina, esto provocando lo que es una mutación nonsense, que esta es una mutación
tipo de mutación que hace que un cambio en una de las bases del ADN, de forma que el nuevo triplete que se forma determina la señal de fin de las cadenas de aminoácidos, o sea, un codón stop, con lo cual trunca lo que es la proteína y no puede continuar formándose. Básicamente, pues hace eso, evitando que siga su proceso comúnmente, como debería ser.